Ixtin, Ashancuale, Ximocatitican, Tomasehuatlastulsi. Personalidades. Ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican, Caneva. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Oyocle, nuestro protagonista, vuela un papalote con su hijo. Amapapalucascahuilistle. Volar el papalote. Diálogo. Tinotatzin, Tinotatzin, Yeyes Yeka. Tikpiamu amapapalu. Kema, Nanka. Matikcacahuacan, maticpatlanaltican. Tinotatzin, Yetlesco, Yetlesco. Xihquitzque, amomomaquisas. Amo, Tinotatzin, ¿cuál yunikkitzke? Mitzhuilana. Kema, Nikilpitz y Techin Memacpale. Oyocle vuela el papalote junto con su hijo, pues hace viento. El niño se emociona porque se ha elevado el papalote, pero siente que le gana, así que lo amarra a la penca del maguey. Yehyeca. Ventea, hace aire. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifique el verbo impersonal. Yehyeca. Ventea. Repetición. Tinotatzin, Tinotatzin, Yeyes Yeka. Tikpiamu amapapalu. Kema, Nanka. Maticcacahuacan, maticpatlanaltican. Tinotatzin, Yetlesco, Yetlesco. Xihquitzque, amomomaquisas. Amo, Tinotatzin, ¿cuál yunikkitzke? Mitzhuilana. Kema, Nikilpitz y Techin Memacpale. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo impersonal de Valencia 0? Yehyeca. Ventea. Hace viento. Gramática. En náhuatl existen 3 tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los impersonales. Los verbos son impersonales porque tienen valencia 0. Eso quiere decir que no hay participantes en la acción. Los verbos del clima son los que pertenecen principalmente a esta categoría. Ejemplo: Yehyeca, ventea. Nota curiosa. Los niños de Santa Ana Tlacotenco, hasta hace algunos años, tenían varios juegos en los que uno de los participantes era el viento. Para hacer papalotes se reusaban periódicos o envoltorios, como las bolsas de cemento y varas o cañuela seca, pegando todo con nexahuale, engrudo. La cola servía para darle dirección al papalote y se hacía de ropa que ya estaba muy deteriorada. También se hacían competencias con las telarañas para ver quién podía elevar más alto al viento su arañita. El perdedor tenía que llevar en andas a quien ganaba. ¿Tú jugabas con el viento cuando eras niño? Repaso. Repasemos una vez más el verbo impersonal de Valencia 0. Yehyeca. ¿Escuchaste con atención? Yehyeca. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Yehyeca. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir ventea en Macehualcopa. Esta fue una producción de Avio Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos en